Saludos y bienvenidos a Smandao. Luego de mucha espera, Apple finalmente ha lanzado iOS 17.2 y en este video te estaré contando todos los cambios y nuevas funciones que trajo esta actualización. Así que comencemos. iOS 17.2 trajo un sinnúmero de cambios a la aplicación de clima. Entre ellos encontramos que ahora vas a poder ver el pronóstico de cuánto será el porcentaje de lluvia durante los próximos 10 días para que sepas más información de cómo estarán las condiciones climatológicas. Otro cambio que vemos en la aplicación de clima cuando bajamos un poco sería este mapa más detallado del viento para que puedas saber en qué dirección se está moviendo y tengas acceso a esa ubicación, a esa información, como también la parte de la velocidad del viento. Cuando bajamos un poco más también encontramos otra parte de nueva información y que encontramos un calendario enfocado en las fases de la luna. Aquí tenemos cómo se estará viendo el día de hoy. También puedes saber cuándo estará saliendo la luna, cuándo se estará poniendo, etcétera. Y también aquí abajo encontrarás un mapa para que sepas cuándo estarán sucediendo las próximas fases de la luna y puedas saber cuándo será la próxima. Aquí vemos que la luna nueva será el próximo 12 de diciembre y entonces la luna llena el 26 de diciembre, para que tengas más información de todo lo que estará pasando tanto con la luna y en el clima en esta nueva versión de iOS 17.2. Ahora bien, esto no se queda aquí, ya que ahora con esta actualización la Apple ha añadido nuevos widgets para esta aplicación de clima, específicamente widgets del tamaño pequeño. Nos tenemos que mover un poquito más hacia la derecha y aquí tenemos uno pequeño con más información de los detalles de lo que estará pasando durante las próximas horas, como la parte de la precipitación, el viento, la sensación térmica, etcétera. Pero cuando te mueves a la derecha tenemos uno enfocado en el pronóstico de los próximos días, las condiciones del tiempo, si va a llover o no. Y entonces a la extrema derecha vas a poder tener acceso uno que te muestra información sobre el atardecer y el amanecer para que puedas saber cuándo estarán sucediendo estos momentos y puedas planificar mejor tu día. Esta actualización de iOS 17.2 también trajo un nuevo widget que para mí es excelente. Vamos aquí a comenzar a añadir widgets y escribimos aquí reloj porque es parte de esta aplicación, y aquí tenemos un nuevo reloj digital que me encanta porque tenemos aquí alrededor el segundero para que puedas saber cuántos segundos faltan para que cambie el minuto. Pero lo más importante para mí es que esto es una excelente alternativa como un widget para el modo de en espera o el modo standby, para que tengas acceso a un reloj digital de Apple, uno muy bonito, cuando estés utilizando el teléfono en este modo. Obviamente no podemos hablar de iOS 17.2 sin hablar de la nueva aplicación llamada Diario, y como obviamente el nombre nos dice, pues es una aplicación para que puedas escribir tu diario en tu teléfono, pero Apple lo ha hecho de una manera bastante interesante, y es que va a poder agarrar diferentes momentos importantes de tu vida, como por ejemplo fotos, la ubicación, todo lo que esté pasando en tu vida, para que puedas utilizarlo como inspiración para que puedas reflexionar sobre tus días y semanas. Digamos por ejemplo que queremos escribir una nueva entrada, obviamente puedes escribir, añadir fotos, notas de voz y más, pero cuando apretamos aquí este lapicito te va a poder darte recomendaciones de lo que estará pasando en tu día durante los pasados días, etcétera, para que puedas saber con quién interactuaste, hacia dónde fuiste y más. Pero también puedes bajar un poco más para poder tener acceso a reflexiones para que puedas utilizarlas para poder escribir tu diario y no empieces prácticamente desde cero. En realidad, si eres una persona que acostumbra a escribir un diario, esta aplicación es excelente para que puedas reflexionar y revivir esos momentos importantes, obviamente utilizando la información privada de tu teléfono, como la ubicación, las fotos que tomaste y los lugares que visitaste, y puedas añadir esta información directamente a tu diario y puedas escribir sobre lo que pasó ese día. Luego de que Apple lo presentara en su evento para desarrolladores en el mes de junio, Apple finalmente ha traído con iOS 17.2 la función de esta flechita que te permite brincar directamente a ese mensaje que vistes anteriormente para que puedas ver lo que pasó, por ejemplo, en ese mensaje grupal o en esa conversación, y puedas brincar a ese mensaje y puedas bajar e ir leyendo sin ningún problema y puedas saber qué está pasando
participando en esa conversación. Otro cambio que Apple hizo para la aplicación de mensajes con iOS 17.2 es que ahora cuando dejas el dedo apretado sobre un mensaje vas a poder tener acceso a un botón para que puedas añadir stickers o calcomanías directamente a ese mensaje. Aquí yo tengo algunos de mi perrita, pues simplemente puedo tocarlo y el teléfono automáticamente lo estará añadiendo directamente a ese mensaje, aunque debemos recordar que puedes hacer eso mismo simplemente dejando apretado esa calcomanía que quieres añadir y pues obviamente la llevas a ese mensaje y el teléfono automáticamente también lo estará haciendo por ti. Para aquellas personas que utilizan múltiples servicios de Apple, ahora la compañía ha añadido un nuevo botón para el servicio de iCloud para que te puedas asegurar que tus mensajes están siendo sincronizados en todos tus equipos. Cuando vas aquí a la parte de iCloud y aprietas aquí en la parte de aplicaciones que utilizan iCloud, le das aquí a mostrar todo y vas a poder ir directamente aquí a mensajes de iCloud y vas a poder tener acceso a cuántos espacios están ocupando esos mensajes, cuánto tiempo quieres preservar los mismos y un botoncito para que puedas asegurarte de que se están sincronizando y que estás al tanto de lo que está pasando con los mensajes y que tu teléfono o tu iPad o tu computadora están al día con respecto a los mensajes almacenados en iCloud. Aunque técnicamente la función de Memoji no es parte de la aplicación de mensajes, ahora cuando vas aquí a editar tu Memoji vas a poder cambiar más específicamente el cuerpo de tu Memoji. Te vas a poder poner medio panzón, medio gordito o medio flaco, obviamente como tú quieras. También vas a poder controlar el busto para que puedas hacerte específicamente como tú te ves. Obviamente pues esto será para hombres o para mujeres, ustedes sabrán. Y entonces aquí también vas a poder cambiar la parte de los hombros para que te veas un poquito más ancho o menos ancho, y la parte de los brazos para que te veas un poquito más fuerte o más gordito, no sé, dependiendo de lo que quieras hacer, para que puedas tener más control de cómo exactamente se ve tu Memoji. Aunque para mí la función de predicción de texto que Apple añadió con iOS 17 es excelente para aquellas personas que no les gusta tener que su teclado le esté prediciendo lo que está escribiendo, pues ahora lo puedes apagar yendo aquí a configuración general, bajando a teclado y yendo aquí a la parte inferior donde dice mostrar predicciones integradas. Por ahora solamente aparece en inglés, pero puedes apagarlo para que tengas más control de cómo funciona tu teléfono. Una de mis funciones favoritas del iPhone es la parte de poder tener acceso a mis taquillas para una película o mis entradas para un concierto directamente en mi teléfono. Pues ahora cuando tengas una en tu equipo vas a poder utilizar el mismo sistema de compartir con AirDrop, es decir, vas a poder acercar tu teléfono al de otra persona para que puedas compartir esa entrada o ese boleto directamente con otra persona. Algo sumamente útil, por ejemplo, en mi caso que estoy con mi esposa, pues yo soy el que recibo todas las entradas o todos los boletos para un avión o un vuelo, pues entonces puedo compartirlo rápidamente con ella simplemente tocando el teléfono, así como se puede hacer con AirDrop. Con iOS 17.2 la aplicación de música recibió varios cambios y mejoras, y es que ahora vas a poder tener una lista automatizada de las canciones que añadas directamente como favoritas para que puedas encontrarlas todas en un solo lugar. Otra nueva función de la aplicación de música con iOS 17.2 está hecha para aquellas personas que viajan con sus niños o con otras personas en el carro y no quieren que las reproducciones de música o las canciones que se ponen cuando están manejando afecten las recomendaciones de forma general. Pues ahora Apple ha añadido un nuevo filtro en la parte de enfoques. Vamos ahora aquí a un enfoque, digamos que estoy en la parte de hacer compras, pues cuando me dedico aquí a la parte inferior, cuando voy aquí a la parte de los enfoques y le doy a agregar un filtro, ahora habrá uno específicamente de música para que entonces no se utilice el historial de las canciones que estoy poniendo cuando estoy en este enfoque, para que determine las recomendaciones en otro momento, y esto será excelente para un enfoque a la hora de manejar, para que las canciones que reproduzcas en ese momento no alteren ni modifiquen tu algoritmo de recomendaciones dentro de Apple Music. Una noticia un poco triste de esta actualización de iOS 17.2 es que no trae la función de las listas colaborativas, así como vimos anteriormente en las versiones beta de esta actualización. Al parecer Apple ha encontrado que es posible que se abuse un poco a la hora de compartir estas listas, etcétera, así que la compañía parece que estará atrasando un poco el lanzamiento de esta función de Apple Music, así que quedará a esperar quizás
a iOS 17.3 para que veamos el lanzamiento de esta función que te permite crear listas de reproducción en la que múltiples personas pueden añadir canciones directamente a esa lista. Hablemos ahora de cambios que iOS 17.2 trajo directamente a los nuevos iPhone 15 y iPhone 15 Pro, pero hablemos primero en la parte de los iPhone 15 Pro y Pro Max, y es que ahora cuando vas aquí a la configuración de botón de acción te vas a poder mover hacia la izquierda para entonces poder tener acceso a una nueva función que sería la parte de traducción. Ahora cuando active el botón de acción y tenga este atajo directamente en la parte del botón de acción, vas a poder ver que está transcribiendo exactamente lo que estoy diciendo y que cuando entonces termine va a traducirlo directamente a inglés. Luego de esperar unos breves segundos, aquí puedes ver exactamente cómo se ve la traducción de lo que acabo de decir. Incluso estará reproduciendo el audio de esa traducción para que pueda esa otra persona escuchar lo que dijiste. Así que si piensas viajar o quieres tener un poquito de mejor conversación con otra persona y tienes un iPhone 15 Pro, este botón de acción con la función de traducción será algo excelente. Apple también promete que con iOS 17.2 la cámara telefoto de los iPhone 15 Pro y Pro Max estará recibiendo grandes mejoras para que pueda enfocar mucho mejor cuando estás tratando de enfocar ese elemento que está un poco lejos, para que tengas una mejor experiencia a la hora de utilizar esta cámara de tu teléfono. Cuando Apple presentó su visor de realidad mixta, el Vision Pro, la compañía nos mostró que los iPhone estarían permitiendo la función de poder grabar videos espaciales para que puedas verlo directamente en la pantalla tridimensional de este visor. Pues ahora con iOS 17.2 los iPhone van a tener acceso a esta nueva función. Cuando bajamos aquí a la parte de la cámara y vamos a la parte de los formatos, voy a poder bajar aquí a la parte inferior y puedo aquí apretar la función de video espacial para Apple Vision Pro. Para poder grabar estos videos vas a tener que grabar en modo horizontal para poder utilizar las dos cámaras del teléfono, para que cuando entonces tengas acceso a tu Apple Vision Pro puedas disfrutar de esos videos que grabaste en un espacio un poquito tridimensional, viéndolos en la pantalla de tu visor. Con iOS 17.2 Apple quiere mejorar la experiencia a la hora de buscar aplicaciones, ya que cuando vas al App Store y vamos aquí a la parte inferior de Apps, aquí ahora tenemos en la parte superior categorías para poder explorar diferentes áreas, por ejemplo productividad, música, educación. Vamos aquí a la parte de educación y nos va a llevar directamente a la categoría de estas aplicaciones para que puedas encontrar rápidamente esas aplicaciones que quieres descargar. Con iOS 17 Apple trajo la función de los pósters de llamadas, pero ahora con iOS 17.2 cuando le damos aquí a personalizar el póster de llamada, en la parte del texto del nombre de la persona que estás personalizando, cuando entonces tocamos esta parte tenemos ahora una nueva opción en la que se ven aquí los colores de arcoíris, una parte importante de Apple. Incluso lo pueden ver aquí en mi camiseta de Apple, que se ven aquí los colores del arcoíris en el campus de la empresa. Así que esta parte obviamente pues tiene otras funciones, pero también refleja la historia de Apple y cómo el arcoíris es sumamente importante para la empresa. Cuando Apple presentó iOS 17, la empresa prometió un mejorado sistema para poder rellenar documentos directamente en tu teléfono o en tu iPad. Pues ahora Apple ha seguido mejorando esta función y aquí tenemos un contrato, y cuando aprieto aquí el botoncito para poder editar nos lleva directamente a los diferentes espacios, incluso marca esos espacios que tengo que rellenar, y cuando llego prácticamente a la parte inferior también nos permitirá añadir fácilmente nuestras firmas para que podamos personalizar mucho mejor este documento. Aquí puedo apretar el botoncito de más y puedo añadir un cuadro de texto para un área donde quizás no se encontró ese espacio para escribir, y también la parte de las firmas para que tengamos una experiencia bastante buena a la hora de rellenar documentos directamente en tu teléfono o en tu tableta. Con el lanzamiento de los nuevos iPhone 15 y iPhone 15 Pro, Apple anunció que estos permitirían la función de carga inalámbrica bajo el nuevo formato de Qi 2, pero lo que la compañía no había mencionado es que también otros teléfonos de la empresa también permiten utilizar este nuevo formato, y ahora con iOS 17.2 tanto los iPhone 13 como los iPhone 14 van a poder beneficiarse de este nuevo estándar de carga Qi 2.
Aunque todavía no se ha confirmado, es posible que cargadores que utilicen este nuevo estándar de Qi 2 permitan la carga inalámbrica de 15 watts sin tener que utilizar los cargadores un poco más caros de Apple que tienen la tecnología de MagSafe, los cuales, pues, por ejemplo, si compras un cargador que no es oficial solamente cargaría a 7.5 watts, pero al parecer ahora utilizando este nuevo estándar de Qi 2, aún cargadores que no sean oficiales estarían cargando a la velocidad máxima de 15 watts. Para aquellas personas que quieren un poquito de más personalización en la parte de los sonidos de notificaciones, ahora con iOS 17 tenemos más opciones. Cuando vamos aquí a configuración y sonidos de vibración, aquí tenemos los diferentes tonos para la parte de mensajes, mensajes de voz, diferentes correos, etcétera. Pero ahora aquí en la parte inferior de esta área tenemos alertas predeterminadas, que ese sería el sonido para todas las otras alertas que no serían las que vemos aquí arriba. Así que vas a poder escoger entre diferentes tonos de llamada para esta parte de las alertas, que serían las alertas predeterminadas de cualquier otra aplicación, para que tengas un poquito de mayor personalización a la hora de determinar qué tipo de sonido hará tu teléfono. Y por último, iOS 17.2 añade una nueva función para Siri para que pueda acceder a la información de salud que se está almacenando en tu teléfono. Desafortunadamente esto por ahora solamente funciona en inglés, pero aquí te estaré dando una demostración de cómo es que funciona. How many steps I have taken? Como puedes ver, Siri te puede dar la información de cuántos pasos has dado y también cuántas calorías has quemado. How many calories I have burned? Obviamente esto sería mucho más útil si funcionara en español, pero quizá prontamente estará llegando. Otra cosa que también permite Siri hacer en la parte de salud es que vas a poder decirle información para que la almacene en la aplicación de salud. Veamos ahora un ejemplo. My blood sugar is 143. Como puedes ver, puedo decirle a Siri cuánto nivel de azúcar tengo en sangre, ya sea porque utilicé una máquina externa, y se lo puedo decir a Siri para que lo almacene en la aplicación de salud, y eso lo puedes hacer con otros elementos de tu salud para que puedas hacerlo de una manera un poco más fácil sin tener que escribirlos. Y con ese último detalle hemos llegado al final de este video, en el cual te enseñé varias de las nuevas funciones que trae iOS 17.2. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre todos estos cambios, cuál de todos estos fueron tus favoritos. Déjamelo saber acá abajo, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.